A Donald Trump lo han humillado un sinnúmero de veces. Empresarios norteamericanos, jefes de Estado, actores, actrices, cantantes. Pero la gran humillación la recibió el día de ayer. Esto no lo va a poder olvidar jamás. Frente a miles de norteamericanos comunes y corrientes, en un estadio de la NFL, le hicieron esto, vean. Esta es la humillación más profunda y grande que ha recibido Donald Trump en toda su vida. Por dos razones. La primera, era durante un partido de fútbol americano de la liga de la NFL, donde la mayoría eran norteamericanos comunes y corrientes. Ese deporte es muy emblemático de esa nación. Y por el otro lado, estaba juramentando a los miembros de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son las que lo han hecho imperio a ese país. El ejército más poderoso del mundo es el norteamericano. Ya los chinos se les están acercando, sí. Los rusos están detrás de los chinos. Pero les llevan varios años de distancia en cuestión tecnológica, en cuestión de equipamiento, en fin. Y que estos dos elementos se junten, Fuerzas Armadas, NFL, el deporte más emblemático para los norteamericanos, por eso digo que esta humillación no la va a olvidar jamás. Y esto se refuerza con lo siguiente, señores. En los últimos meses, las encuestas han mostrado conscientemente resultados negativos para el presidente Donald Trump, evidenciando un creciente descontento entre los estadounidenses. En esta encuesta solamente se entrevistaron a 2.225 norteamericanos de pura cepa, como diría el dominicano, para que me entiendan. Y con esta encuesta se refleja un panorama desfavorable para el presidente Donald Trump en varios aspectos y en diferentes circunstancias. Miren, el 2 de noviembre se publicó los resultados de esta encuesta en ABC News, en The Washington Post, que mostraron que una amplia mayoría de los 2.271 adultos estadounidenses que fueron encuestados pensaban que el país está muy seriamente desviado del camino correcto. Esta encuesta reveló que 2/3 de los encuestados, el 67%, opinaban que el país iba por mal camino. Por otro lado, el 32% creía que Estados Unidos avanzaba en dirección correcta. Las encuestas fueron más exhaustivas y los resultados fueron impactantes. Vean, según la ABC News, el 95% de los demócratas y el 77% de los independientes opinaban que el país iba por un camino muy equivocado. El 29% de los republicanos coincidía con los demócratas e independientes. Este es un dato muy interesante. La ABC News señaló que el desglose demográfico de los datos mostró que el 87% de los encuestados negros, el 71% de los hispanos y el 71% de los asiáticos, más el 61% de los estadounidenses blancos, dijeron pensar que el país se estaba moviendo en una dirección equivocada.
seguimos con estas respuestas que dieron 2.200 encuestados en Estados Unidos. Dice la ABC News que la mayoría de los estadounidenses, tanto en zonas urbanas como en suburbanas y rurales, afirman que el país va por mal camino, al igual que las personas con distintos niveles de educación e ingresos. Miren en las zonas en las que se está desarrollando este pensar de los norteamericanos. En encuestas anteriores sobre el tema, realizadas en noviembre del 2024, en el periodo previo a las elecciones que llevaron a Donald Trump de regreso al poder, los encuestadores descubrieron que el 75% de los encuestados en ese momento creían que el país se iba a dirigir en una dirección equivocada. Pese a eso, ganó Donald Trump. Aquí hay otros hallazgos preocupantes para Trump en los resultados de las encuestas que mostraron que casi la mitad de los encuestados, es decir, el 48%, dijeron que el liderazgo estadounidense en el mundo se había debilitado bajo el mandato del presidente Donald Trump, mientras que el 33% creían que se había fortalecido. La mayoría de los estadounidenses, es decir, el 52%, afirmó que la economía había empeorado durante la presidencia de Donald Trump, mientras que 6 de cada 10 culparon al presidente por la tasa de inflación del país. En aquel momento, en el 2024, en noviembre, el 59% de los encuestados desaprobaban la gestión de Donald Trump, mientras que el 41% la aprobaba. ABC News señaló que los datos mostraban que los estadounidenses desaprobaban la gestión de Donald Trump en 8 temas claves, pongan mucha atención, que abarcaban desde aranceles. Ustedes se acuerdan muy bien cómo inició esta guerra, esta presión para los otros países, que para muchos norteamericanos fue aplaudible esta decisión, para muchos otros reprobable. Obviamente para la mayor parte del planeta estaba diciendo que Donald Trump estaba loco y que la economía de Estados Unidos iba a colapsar por esto. Incluso especialistas, economistas, analistas financieros y demás norteamericanos viviendo en suelo estadounidense decían que era la peor decisión que había tomado el presidente. Esto obviamente iba a complicar el futuro de esa nación. Dice, las encuestas sí revelaron un rayo de esperanza para Donald Trump en lo siguiente. Los republicanos, el 68% de los estadounidenses creía que el Partido Demócrata está desconectado de la realidad en comparación con el 63% que opinaba lo mismo de Trump y el 61% que opinaba lo mismo del Partido Republicano. Quiere decir que el final de Donald Trump está cerca. Ya se han expresado los norteamericanos de verdad. Y es obvio, esto que hizo en semanas pasadas de quitarle la ayuda alimentaria a más de 40 millones de personas, incluyendo norteamericanos, irritó demasiado a la sociedad. Tantas decisiones equivocadas que ha tomado el presidente Trump por capricho muchas veces, por tratar de imponer un poder sobrehumano, por tratar de tener mano dura, por ser ese derechista radical, intransigente, irrespetuoso, porque así ha sido Donald Trump desde siempre. Ustedes lo pueden ver en su comportamiento con presidentes y sobre todo con periodistas. Si a Donald Trump en una rueda de prensa no le gusta una pregunta que le incomoda, que le molesta o que tiene razón el periodista,
Simplemente te insulta, te ofende, te dice que no te va a responder, que eres un mediocre, que eres un inútil y además te manda a sacar. Ese es el presidente de la democracia, el presidente de la libertad, el presidente que tanto dice que hay que respetar. Así se maneja Donald Trump. Y ahí están los resultados. Les voy a poner otra vez ese abucheo porque ni él mismo se lo esperaba, mucho menos frente a los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto fue letal para Donald Trump. Letal. Y lo que más gusto me da es que fueron los propios estadounidenses. Ahí no se puede hablar de que estaban los mexicanos o de que estaban los guatemaltecos o los salvadoreños. En ese partido de la NFL con un estadio repleto de norteamericanos, no lo dejaron hablar. Tuvo que salir huyendo. ¿Qué mayor expresión del pueblo estadounidense que esa? ¿Qué más se le necesita hacer a Donald Trump para que entienda que a los norteamericanos no les está gustando todas las decisiones? Y no solamente a los norteamericanos. El mundo está viendo cómo va colapsando ese país. Faltan algunos años, esto no va a ser tan fácil, el imperio no va a caer tan rápido, pero va a pasar. Todos los imperios que ha habido en la historia de la humanidad, hayan durado 400 o 500 años, han caído. Han caído desde dentro. Ni siquiera gente que los haya aplastado, es desde dentro. Los cimientos que fueron formando ese imperio en algún momento ya no soportaron más peso de corrupción, de ambición, de poder, de riquezas, de tierras. Vean el Imperio Romano. Y colapsó. Y el colapso del imperio norteamericano está cerca. El problema es que cuando llegue este colapso va a arrastrar a todo el planeta por la dependencia entre las economías con otros países. Ese es el problema. Y que el dólar sigue siendo la moneda hegemónica mundial. Eso es otro motivo. Hay que esperar qué va a hacer Rusia y China, los BRICS, con esta nueva moneda que pretenden implementar, cómo va a ir creciendo el euro, o si los yuanes se van a convertir en la moneda hegemónica en el planeta. ¿Qué ustedes creen? Escríbanmelo aquí abajo si ustedes creen eso. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.